Muy bienvenidos a la clase 1 de Derecho de Familia. En esta clase vamos a abordar el primer capítulo del manual de Marisa Herrera, que es quizás el más importante de todos porque nos da el lente con el que vamos a leer todo lo que sigue. No vamos a hablar de normas en abstracto, sino que vamos a entender por qué el derecho de familia argentino cambió tan radicalmente en los últimos años y qué tiene que ver todo eso con los derechos humanos. Antes de arrancar, quiero que piensen en algo. ¿Puede una ley ser injusta aunque sea legal? ¿Qué pasa cuando la sociedad cambia, pero las leyes siguen siendo las mismas? Guárdenlo esto en la cabeza porque en los próximos minutos vamos a verlo. La doctora Herrera arranca su libro con una idea muy importante y es que el derecho de familia no puede estudiarse sin dos elementos que lo atraviesan constantemente. Por un lado, los derechos humanos y por otro, la realidad social. Estos dos elementos se cruzan y generan lo que ella llama el derecho constitucional y convencional de familia. ¿Qué significa esto? Bueno, que las normas que regulan la vida familiar ya no se leen desde el Código Civil solamente, sino más bien desde arriba, es decir, desde la Constitución, desde los tratados internacionales y desde las sentencias de la Corte Interamericana. Y esto tiene una consecuencia concreta y es que si una norma del Código Civil contradice un principio de derechos humanos, esa norma puede ser declarada inconstitucional. El punto de inflexión en todo esto fue la reforma constitucional de 1994. Antes de esa reforma, los tratados internacionales de derechos humanos existían, pero no tenían la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Después de 1994, varios de esos tratados pasaron a tener rango constitucional por el artículo 75, inciso 22. Eso construyó lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad federal, que está integrado por tres cuestiones: la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y las sentencias y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdense de una frase que cita la doctora Herrera, de Vidar Campos, donde Vidar manifiesta que la ley no es el techo del ordenamiento jurídico. Esto significa que la ley ordinaria tiene que estar por debajo de la Constitución y de los tratados, y cuando no lo está, el sistema tiene mecanismos para corregirlo. En medio de todo este marco, el Código Civil de Vélez Sarsfield, que databa de 1871, quedó completamente desactualizado. No es que fuera malo para su época, sino que la sociedad cambió exponencialmente y el código fue respondiendo, pero con parches, con reformas parciales que nunca terminaron de ser suficientes. En 2011 se creó una comisión de juristas para redactar un nuevo código. Participaron más de 100 especialistas, se hicieron 18 audiencias públicas en todo el país y el resultado final fue el Código Civil y Comercial de la Nación que conocemos hoy y que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. ¿Cuáles son sus dos grandes valores? Bueno, el primero es que tenemos la constitucionalización del derecho privado, donde ya no hay una división entre el derecho público y privado. Y asimismo, el Código Civil y Comercial incorpora los tratados de derechos humanos y establece una comunidad de principios. El segundo valor es ser un código para una sociedad multicultural, que reconoce que existen múltiples formas de vivir en familia y que todas merecen protección. Una de las cuestiones a destacar por parte de la doctora Herrera son aquellos cambios sociales que el derecho, ya no puede ignorar. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado, la mayor expectativa de vida, lo que significa que una persona puede conformar distintas familias a lo largo de su vida. Y este avance de las técnicas de reproducción humana asistida que hizo que la biología dejara de ser el único camino hacia la filiación. También se tienen en cuenta la inserción masiva de la mujer en el mercado laboral, el aumento de parejas que conviven sin casarse, y según las estadísticas, según el censo de 2010, casi 4 de cada 10 personas que viven en pareja lo hacen fuera del matrimonio. También se tiene en cuenta la visibilización de grupos que siempre existieron, pero que el derecho ignoraba, como mujeres, niños como sujetos de derechos, adultos mayores, personas con discapacidad e inclusive el colectivo LGTBI. Todo esto generó una realidad que el derecho simplemente no podía seguir mirando para otro lado. Adentrándonos un poquito más en lo que es la familia, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué dice la Constitución argentina sobre la familia? Y acá viene uno de los puntos más interesantes del capítulo. La doctora Herrera hace una clasificación de las constituciones latinoamericanas según cómo regulan a la familia y menciona que hay
constituciones que son restrictivas, como la hondureña, que directamente prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay constituciones intermedias, como la brasilera o la ecuatoriana, que reconocen otras formas de familia, pero siguen privilegiando la matrimonial heterosexual. Y hay constituciones amplias que no definen ni limitan qué es una familia. Afortunadamente, Argentina está en este último grupo. El artículo 14 bis de nuestra Constitución habla de la protección integral de la familia, sin decir qué tipo de familia. Eso la hace flexible, sensible a los cambios sociales, y esta apertura fue clave para que la jurisprudencia y el Código Civil y Comercial de la Nación pudieran reconocer la diversidad familiar. En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue clara en los casos como Atala Rifo contra Chile y Fornerón contra Argentina, donde en la Convención Americana no se protege solo un modelo tradicional de familia, sino que el concepto de vida familiar abarca lazos que van mucho más allá del matrimonio. Otro gran eje del capítulo es la tensión entre la autonomía de la voluntad y el orden público. Entonces cabe preguntarnos hasta dónde puede el Estado meterse en las decisiones de una familia y cuándo tiene que intervenir y cuándo tiene que correrse. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación responde esto de manera muy diferente respecto al código anterior, porque amplía el espacio de la autonomía y restringe el orden público a dos nociones muy concretas. Una es la responsabilidad familiar y la otra la solidaridad familiar. Es decir, que el Estado ya no impone un modelo, sino que simplemente acompaña las situaciones familiares protegiéndolas. Entonces, en ese marco, reconoce expresamente distintas formas de organización familiar, como la matrimonial, la homoparental desde la Ley 26.618 de 2010, la convivencial, la monoparental, la ensamblada, y también regula la identidad de género con la Ley 26.743 de 2012, que es la más avanzada en ese tema en todo el mundo hasta la actualidad. Todo lo que hemos visto hasta aquí descansa sobre un conjunto de principios que van a aparecer en cada unidad del cuatrimestre. Hablamos de la igualdad y la no discriminación, de la libertad y autonomía personal, del pluralismo familiar, del interés superior del niño, de la autonomía progresiva, de la perspectiva de género, de la laicidad, es decir, la separación del derecho de familia de la influencia religiosa que históricamente tuvo, y especialmente del derecho canónico. Para cerrar, quiero volver a la pregunta con la que arrancamos esta clase, y es: ¿puede una ley ser injusta aunque sea legal? Bueno, la respuesta que nos da este capítulo es sí, absolutamente. Y el sistema jurídico argentino fue tomando conciencia de eso. Muchas normas del viejo Código Civil fueron declaradas inconstitucionales antes de que existiera el Código Civil y Comercial, en lo relativo a normas sobre el divorcio, sobre el apellido de los hijos, sobre la adopción, sobre el matrimonio, y los jueces fueron abriendo el camino que después el legislador consolidó el 1 de agosto de 2015. Ese es el espíritu del derecho de las familias, un derecho vivo que dialoga con la realidad, que se deja interpelar por los derechos humanos y que reconoce que no hay un único modo válido de vivir en familia. Nos vemos la próxima clase.